vamos a poner el tema sobre la mesa. Como ya habíamos dicho al principio de este espacio, este fin de semana fue el fin de semana más violento en lo que va de este 2022. Y en este contexto, pues varias situaciones que señalar. Una, que el ejército se empodera. El ejército sigue haciéndose cargo por orden presidencial de diferentes facetas de la vida nacional. Pues no se han aclarado los señalamientos que hicieron en este portal Guacamaya respecto a pues todo este tema de la Sedena y la seguridad. Y el secretario Luis Crescencio Sandoval pues se niega a comparecer ante los legisladores y mejor les dice, pues ustedes vénganse a mi oficina. Un asunto, pues no enfrentar quizá a todo el pleno. ¿Qué lectura le podemos dar a todos estos contrastes? Yo saludo a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y también al analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Y pues sin más, les dejo este tema sobre la mesa. Y yo me despido y les agradezco su atención. Raúl y también Víctor Hugo, adelante y buenas tardes. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Marta Reyes, bienvenida a este espacio y gracias también por dejarnos el tema sobre la mesa. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Saludo con afecto, Raúl. Buen inicio de semana. Gracias. Híjole, a ver, ahí está el tema sobre la mesa, una situación compleja. Aclara el secretario de Gobernación hace un ratito, que el secretario de la Defensa sí no estaba obligado a acudir a la Cámara de Diputados, ¿sí? Y que, bueno, él tuvo la cortesía de invitar a la Comisión de la Defensa de la Cámara de Diputados a su oficina, que también lo canceló porque dice que hubo algún carteo irrespetuoso de parte de algún diputado. Así es que bueno, total, a mí me parece, Víctor, que el asunto de esto tiene mucho más fondo que el simple hecho de no estar obligado a acudir porque había recibido una invitación de parte del Congreso y no fue una comparecencia que tiene otras características importantes. Pero en torno de todo esto, Víctor, me parece que sí es importante ver cómo poco a poco las Fuerzas Armadas, el Ejército, se ha venido empoderando, ¿sí? Al grado que pues ya no se sabe si están obligados a rendir cuentas, ya no se sabe si a quién le tienen que de alguna forma obedecer y tener la lealtad, porque bueno, pareciera que es al presidente comandante de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y de todas las actividades que han venido tomando, desde albañiles, constructores, ingenieros y bueno, todas las actividades, por lo menos se calcula que hay más de 26 actividades documentadas que están tomando miembros de las Fuerzas Armadas y que en realidad no les correspondía. Y por otro lado, Víctor, la inseguridad. Este fin de semana, ya lo decía Marta Reyes, uno de los fines de semana o el primer fin de semana más violento, con 31 muertos en Guanajuato, con 30 muertos en Jalisco, con 29 muertos en Michoacán, en Nuevo León otro tanto. La verdad es que esto está desatado. Sí, entre 90 y 100 muertos por día. Esto solo se ve en países que tienen guerras civiles, guerras internas o conflictos con otras naciones, pero no en un país que se supone goza de cabal salud en cuanto a sus instituciones, su seguridad, su estabilidad. 90 personas muertas en actos violentos es una cifra que aquí en cualquier otro lado es altamente reprobable, criticable y que habla, ni duda cabe, mi querido Raúl, de un gran fracaso en materia de seguridad, al menos en lo que respecta a este gobierno. No nos vamos a meter atrás, ya sabemos las historias que vienen detrás, el juicio ya está hecho, pero lo que sí se está construyendo en este momento es el juicio hacia este gobierno actual, en el que por más que digan, no han podido entender o darle salida a este problema que se convierte en un gran problema que se va a heredar. Por el otro lado, Raúl, me queda a mí una reflexión en torno a las fuerzas militares. Mira, todos los actores sociales están sujetos a dos vistas y a dos percepciones. Una es como la sociedad los ve, porque cambia tu percepción como sociedad cuando ves a un actor social que toma preponderancia y tú mismo empiezas a atribuirle desde beneficios hasta críticas, hasta virtudes, porque esa sí es la naturaleza humana. Pero también es cierto que las instituciones también cambian. O sea, se mueven. Las instituciones están formadas por hombres, o por ciudadanos, o por gente también que genera mensajes a la sociedad. Sí. Y sí es preocupante lo que ocurre en la Sedena, porque o nosotros estamos muy exacerbados en nuestra percepción y muy asustados en cuanto al papel del ejército y lo que tiene, o
la Secretaría de la Defensa, a través de su titular, del general Luis Crescencio Sandoval, está empezando a mandar mensajes extraños, por decir lo menos. ¿Te acuerdas aquella presentación que hizo con todas sus medallas y el discurso que se aventó, en donde le generó críticas? Luego, esta otra actitud que para mi gusto pues es francamente un desplante poco republicano, porque es un auténtico desdén al Congreso, que me queda claro que no tiene la obligación, digamos, legal de hacerlo, pero sí tendría la obligación social y moral de presentarse. Y tercero, acallar en tiempos en los que evidentemente no las tiene todas consigo. Ayotzinapa, de la cual todavía no se quitan el San Benito de que tuvieron una gran responsabilidad. El asunto de las guacamaya, que está sacando cada trapito, que agárrate, porque le estamos descubriendo cada dato que definitivamente pone en evidencia un gran escándalo a todas luces. Y bueno, los hechos de seguridad que ya planteaste hace un momento. Ese es el escenario, Raúl. Fíjate, sí, tienes razón. Este tema del hackeo a uno de los servidores de la Defensa Nacional, sí, me parece que viene en dos sentidos, Víctor. Primero, uno de ellos es que, bueno, el no querer presentar y no querer hablar con los diputados, el no querer presentarse, el no responder a cada uno de los hechos que de alguna forma se han venido, como tú dices, filtrando, informándose de cada una de las acciones, nos habla de dos cosas, Víctor. Una de ellas, que es muy grave, el tema de omisión. Es decir, hoy, por ejemplo, Animal Político está documentando que el ejército sabía de la infiltración del crimen organizado en 14 candidatos que participaron en la elección del 2021, en 3 entidades, en Guerrero, en Morelos y en San Luis Potosí. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Entonces, me parece que por un lado estamos viendo que todas estas filtraciones nos dicen que hay o están involucrados algunos miembros del ejército mexicano, y con eso tú bien y apoyo tu percepción de que las Fuerzas Armadas, que también calificadas han estado de acuerdo a la percepción de la gente, esto va a empezar a cambiar. Déjame platicarte y platicarle a la audiencia que nos ve y que nos escuche en este podcast. Por ejemplo, ayer aquí en Jalisco, en Ocotlán, hay una comandancia de la Guardia Nacional, desde luego, como en muchas partes del país. Sí, y ayer un grupo de habitantes de Ocotlán se fueron a manifestar afuera de, digamos, de la Gendarmería o de la Guardia Nacional, y estos tuvieron que pues repeler a los manifestantes a balazos. Hay 2 jóvenes lesionados, ¿sí? Y esto, de alguna forma, nos indica exactamente esto que tú bien estás comentando. Si bien los manifestantes dicen que se fueron a manifestar porque hubo un incidente de tránsito en donde aparentemente una patrulla de la Guardia Nacional atropelló a una vecina, a una mujer de ese lugar, sí, también las versiones no confirmadas, no oficiales, pues hablan de que la maña está de alguna forma, digamos, patrocinando este tipo de manifestaciones. En fin, hay cosas que me parece que conforme se ha venido develando muchos de estos Guacamaya Leaks, y que donde el ejército, como ya lo mencionabas tú, el caso Ayotzinapa, en donde el primer informe de Encinas habla de detenciones de miembros del ejército y parece que el gobierno no estaba enterado de eso, quisieron componer las cosas, en fin, me parece que hay temas delicados que hablan, y si juntas todo esto, hablas del empoderamiento, hablas de las actividades civiles que hoy tomó el ejército, hablas también del tema del desdén que hay del general hacia los diputados y la sociedad en general, pues de alguna forma se está construyendo un discurso peligroso, Víctor. Peligroso, en el que deberíamos de ver si es un error de comunicación, que a lo mejor les ha faltado gente que les maneje la imagen pública, que es muy importante, como te dije, porque finalmente es un actor político y social relevante en este momento y sobre donde están todas las miras, o acciones desmesuradas y reprimidas de cierto autoritarismo, que sería terrible. Mira, el principal miedo que tenemos, mi querido Raúl, y hay que decirlo ahora sí, como dicen, sin pelos en la lengua, es que el día de mañana el ejército quiera hacerse dueño de este país y controlar todo, la vida de los políticos, la vida de nuestra sociedad civil y todo.
sin necesidad de estar ocupando la presidencia, porque podrían estar controlando hasta la propia vida o la agenda del presidente o las actividades. La verdad es que en el fondo sí tenemos miedo a que ocurra eso, porque hemos visto lo que representan los ejércitos en otros países. Se dice mucho que tenemos que nuestro ejército es muy diferente, que es emanado del pueblo, que es incapaz de violentar instituciones y de treparse a las barbas, pero te debo decir que el poder, híjole, es algo muy peligroso y delicado, y si la persona o el grupo social o el actor social tiene acceso a él, pocas veces deciden no dejarlo o no soltarlo. Esa es la verdad. Acabas de tocar un tema clave. A ver, ¿sigue hoy el presidente López Obrador dándole instrucciones al ejército mexicano o ya no? A ver, y digo, son preguntas que caben. Sí, entiendo, claro. Son preguntas que caben. Los discursos políticos que hemos escuchado del general, en ese discurso, te acordarás también político, donde se manifiestan, claro, a favor de la cuarta transformación, cuando un general normalmente su institucionalidad siempre al pueblo de México, a los símbolos patrios, al comandante en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a ver, hay muchos elementos, Víctor, que si los empiezas a reunir, sí sería un motivo de preocupación, no hoy, Víctor, no hoy, sino lo que viene hacia adelante. Totalmente. Lo que estamos discutiendo no es el presente, mi querido Raúl, que por cierto hoy comienzan las discusiones en los diferentes congresos locales, empezando por la Ciudad de México, sino lo que viene para los próximos años y las próximas generaciones. Hoy se está construyendo ese futuro, híjole, y a veces te quedan dudas de qué también lo estaremos haciendo. Sí, y te refieres seguramente a la modificación constitucional que fue aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados para que las Fuerzas Armadas estén hasta el 2028 en actividades de seguridad, y que va a ser y tiene que ser aprobada por el 50% de los congresos locales. Hay que recordar que Morena gobierna hoy en 21 estados de la República Mexicana. Sí, algunas entidades, por ejemplo, Jalisco, ya ha dicho el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en Jalisco, que es el partido que gobierna, que aquí pues no van a votar a favor de esto, pero sin embargo esto se contrapone con lo que el mismo gobernador está pidiendo al gobierno federal, que manden más Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado. Entonces, estamos en momentos críticos, momentos complicados, Víctor. Así es, y el doble discurso, Raúl, también, porque por un lado argumenta de dientes para afuera que no, que están en contra y que son enemigos de esa situación socialmente correcta, política y socialmente correcta, pero por el otro lado, cuando les dicen qué necesitan, lo primero que dicen es que venga la Guardia Nacional y el Ejército a apoyarnos, y creo que Jalisco no es la excepción. No, ninguno. Víctor, gracias. Te mando un abrazo, Raúl. Saludo.